Bien, señores, hoy tenemos el proceso de elecciones en los Estados Unidos. Nosotros nos vamos a enfocar en todo lo que ocurrirá en República Dominicana a partir de mañana. Desde nuestro punto de vista, con el resultado de las elecciones en Estados Unidos, se marca cuál va a ser la forma y el orden en el que vamos a dirigir la República Dominicana. Tenemos primero el resultado de las elecciones serán hoy. No importa la República Dominicana, sabremos y estamos muy claros que hay muchas conjeturas con que el voto, cuál es que más nos conviene y todo eso. Yo creo que ya esto se ha globalizado y tendremos que esperar cuál va a ser ese resultado. A partir de ahí, ¿qué nosotros entendemos que viene aquí? Primero, vamos a ver cómo va a ser la agenda del gobierno dominicano, la agenda del presidente. Selección, el apoyo a ese proceso de los Estados Unidos, a ese resultado. Por otro lado, la selección de ese nombre que es el Procurador General de la República y convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para que ese Consejo Nacional de la Magistratura, ya sin el Procurador y con el presidente del Tribunal Constitucional integrándolo, entonces seleccione, apruebe o no ese nombre que le pasará el presidente. También cuando veamos, yo no digo la calidad, porque calidad tenemos muchos dominicanos y seguro que quien sea la tiene, pero digamos la línea del nombre que seleccionará el presidente. Sabemos cómo viene la cosa a nivel de lo que se procura en el Ministerio Público solo por el simple hecho de conocer el nombre. Porque uno va a saber cómo es el accionar de esa persona, cuál es su línea política, su línea, si tiene línea partidaria, si tiene sus amigos, su tendencia, aunque hay unas condiciones ahora que son diferentes para la selección de ese nombre. Luego de que tengamos un procurador, entonces hay otros datos que tienen que ver con la justicia y es, por ejemplo, se mandó al Congreso el proyecto del Ministerio de Justicia, porque lo que yo entiendo es que a partir de enero, si este proyecto se da y si selecciona esto, ya vamos a tener no solo un procurador nuevo, sino la selección de un Ministerio de Justicia que va a manejar todos los temas administrativos, las cárceles y todo esto. Entonces, realmente el procurador se aísla para los temas de, vamos a decir, Ministerio Público y todos esos temas administrativos de la justicia pasarán a un Ministerio de Justicia, según hemos visto, porque por la información que tenemos el proyecto ya se depositó, pero o está en camino. En lo que tiene que ver con el control, cómo va a accionar el gobierno. Desde nuestro punto de vista,
el gobierno va a tratar de hacer un gobierno lo mejor posible con todo, con el escenario que se vaya presentando. Ahora vamos con Estados Unidos, cuál es la política de ese gobierno con relación a Haití, cómo se maneja el tema de las guerras, las relaciones con República Dominicana. Todos dicen que estamos mejor con Kamala, que los latinos y todo. Yo no veo que ese partido ni siquiera nos nombró un embajador. Otros dicen que en el Congreso fue que no se lo aprobaron. Pero en fin, ¿cuál va a ser el accionar del gobierno a partir de ahora? Primero Estados Unidos, después todo lo que tiene que ver con justicia. En lo que es el manejo, primero gobernar dentro de lo posible y tratar de realizar el mismo plan de gobierno, pero en la medida de las que las circunstancias lo permitan, con los recursos que tenemos y con los problemas internacionales en la medida que van ocurriendo. Digo esto porque como todo es dinero, nosotros siempre les hemos explicado que una cosa es cuando un gobierno te dice, voy a hacer una reforma fiscal para con el dinero que voy a conseguir hacer esto y aquello. Y otra cosa es cómo funciona eso en la realidad. Eso funciona como si fuera todos los ingresos de su casa y todos los gastos y deuda de su casa y proyectos de forma común. Entonces, una cosa es como tú lo presentas a tu familia, tú le dices, vamos a tener que hacer una reforma fiscal. ¿Para qué? Vamos a tener más sacrificio. Bueno, porque vamos a invertir en un seguro médico, en una alarma para la casa, en seguridad, en limpieza en los ayuntamientos, en obras, vamos a pintar la casa y hacer un fino para que el agua no nos haga daño, vamos a poner un tinaco, vamos a poner un inversor o unos paneles solares. Así tú le presentas al país lo que tú vas a hacer con esa reforma fiscal. Pero en la verdad, cuando eso se da o no se da, es que tú te sientas solo y dices, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son los ingresos adicionales que voy a tener? ¿Con cuánto estoy endeudado? ¿Cuáles son mis gastos totales? ¿Y cuáles son las obras que quiero hacer? Y eso te va a dar un presupuesto. 1.500.000 millones. ¿Y cuáles son mis ingresos? Hoy nada más son 100.000, 1.100.000, 1.100.000. Tengo que buscar 350.000 millones de pesos. ¿Qué quiero decir? Que los gobiernos ya ven a la hora de los presupuestos, lo ven todos juntos. Ingresos, gastos. La diferencia produce un déficit. En otros casos puede ser un superávit, pero en este caso es un déficit. Los ingresos son menores a los gastos y los gastos incluyen las obras, los préstamos y los gastos fijos. Todos juntos. Entonces el gobierno a partir de hoy puede decir, veo qué ocurre en Estados Unidos, organizo un gobierno bueno de 4 años en la medida que las circunstancias me lo permitan y yo voy a ejecutar mi presupuesto. ¿Cómo voy a ejecutar ese presupuesto? Y ese déficit de 350.000 millones,
ya no voy a ejecutar las obras, nada más voy a pagar los préstamos y el déficit del sector eléctrico. No, yo voy a hacer mis obras. Entonces, yo voy a hacer lo mismo que se ha hecho en los últimos 12, 15 años. Y puedo mencionar en los últimos 20 años, 8 de Leonel, 8 de Danilo y 4 del presidente Abinader. 20 años con el mismo modelo económico. Ingreso menos gasto y el déficit lo cojo prestado. ¿Qué se procuraba con esa reforma fiscal? Que nos endeudáramos 110 mil millones menos. Entonces el presidente a partir de hoy puede decir, yo voy a hacer mi misma proyección. Simplemente en vez de coger 250 apretados, voy a seguir cogiendo los 350 que venimos cogiendo todos los años. Voy a tratar de respetar un poquito la ley esta de control fiscal que le pone un tope, responsabilidad fiscal, un tope a la deuda y al gasto, y voy a tratar de ejecutar mi proyecto, mi presupuesto y mi plan de pagar las deudas, bajar el déficit al 2036 y construir unas obras con la menor cantidad de endeudamiento posible, pero me voy en igualdad de condiciones. Entonces, esto va a traer, primero, que el presidente Abinader diga, como ya nos contestó, todo lo que tiene que ver con las medidas del control del gasto sigue. Todo lo que tiene que ver con las medidas del control del gasto sigue. La fusión de los ministerios o integración de los ministerios, las direcciones generales, la eliminación de muchas instituciones y los controles de gastos, de actividades, de inauguraciones, de publicidad, de compra de vehículos, de dietas, de memorias, toda esa lista que recibimos el mes pasado está en vigencia. Entonces eso se llama medidas del control del gasto. Ahí tenemos que recordar, el presidente ya tiene en el bolsillo 25 mil millones, que no eran 25 mil que se iban a buscar, no con la reforma fiscal, sino con el control del gasto. Solo en la fusión, en la integración del Ministerio de Educación con Educación Superior hay 17 mil de esos 25. Entonces esa es la primera medida. Control del gasto, todas están en vigencia. En lo que tiene que ver con obras, yo soy de los que creo que el presidente se va en lo posible con el mismo plan. Creo que va a tratar de ejecutar en educación. Ayer anunció 4,000 aulas. En salud, creo que va a fomentar la atención primaria, que había dicho que le iba a meter 10 mil millones. Creo que va a continuar, aunque no sé si con la misma velocidad, todos los proyectos de transporte, metro a los Alcarrizos, allá al aeropuerto y todo lo que tiene que ver con los proyectos que quedan, que tienen que ver con transporte. Creo que le va a meter recursos a la seguridad ciudadana y a la reforma de la policía. No estoy muy seguro que le vaya a terminar de meter dinero, tanto dinero como estaba ahí a las alcaldías, que en el presupuesto había 11 mil millones para las alcaldías. Y hay una cantidad de obras pequeñas que sí, que en la medida que se consiga dinero, se van a poder realizar. Eso va a ser o con préstamo o con dinero. De ese dinero,
Y creo que vamos a hacer inversiones importantes en el sistema eléctrico, tanto en la transmisión como en el control de todo lo que es las pérdidas eléctricas a nivel de robo de energía y pérdida de energía. Instalación de cables, instalación de medidores prepago. Ustedes van a ver eso mucho en estos próximos 4 años. Están criticando mucho la medida de que le van a pedir a los empleados públicos. Ya eso lo aclararon ayer, que dijeron que eso no es obligado, eso está claro, lo que hay que no hacer. El problema no es ese. Aquí el problema no es ese, el problema es que queremos irnos por donde no es. Porque una pregunta, el que paga su luz, ¿qué le importa que le digan que pagó la luz? ¿Qué tiene el problema de la factura que nadie quiere que le digan que por qué no paga la luz? ¿O tú tienes miedo de que te chequen tu contador? No. A mí me parece que sí, porque tú lo que pagues como 6,000 pesos y tienes 2 aires. Porque ese es parte del problema. Entonces, creo que va a haber un problema, va a haber que ver, así que se van a manejar las inversiones en estos 4 años. En lo que tiene que ver con las recaudaciones, vamos a hablar un poquito. Van todas las medidas de control del gasto, como les mencioné. Se va a eliminar los ministerios, se van a fusionar, se van a poner algunas medidas de controles de viaje y todo eso. Eso representa un dinero. Pero ahora se van a crear, oigan bien, todos los puntos de la reforma fiscal que se puedan aplicar sin haber aprobado la reforma fiscal. Sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que para que impuestos internos de forma aleatoria haga un match, un cruce de información con su tarjeta de crédito y con su cuenta de banco, no había que poner eso en la reforma fiscal. Ustedes saben que para combatir la evasión y la elusión no había que hacer una reforma fiscal. Ustedes saben que para bajar subsidios en la factura de los viernes del sector eléctrico, de los combustibles, o en el sector eléctrico no había que hacer una reforma fiscal. Ustedes saben que para cobrar la mitad de las cosas que nosotros consumimos por internet, no había que crear una reforma fiscal, porque existe una ley del ITEVI, que es todo lo que tú recibes en República Dominicana, que es una transferencia a bienes y servicios. El problema no es el problema de la compra de $200 por internet, esa es una parte que no se podrá aplicar ahora, pero a ti te cobran el ITEVI cuando tú te pasas de los $200. Y todas esas aplicaciones de NEF, no voy a mencionar los nombres para que no nos las saquen del aire. Servicios digitales. Servicios digitales que usted paga por ahí. Y lo de los Airbnb, qué sé yo, todas esas cosas. Ustedes pueden ver que esos son medidas administrativas que se pueden ejecutar, que estaban en la reforma fiscal y que nosotros siempre dijimos que no había que mencionarla, porque cargaron la reforma fiscal. Para coger cada una de las exenciones fiscales, la del cine, la del turismo, la de la zona franca, la de la cosa fronteriza, la de industria, la de los textiles, y buscarle la letra chiquita al contrato, la que uno le pone en la tarjeta de crédito, que uno dice que se llama, y decirle, no, pero vámonos con esta misma, no la vamos a quitar. Ven, ¿dónde están los empleados que tú tenías? ¿Dónde está el porcentaje? Aquí una vez nosotros le pesamos a una compañía minera en el gobierno pasado 2 veces el oro en la aduana y se armó un reperpero.
Porque nosotros no cogemos un por ciento. ¿De qué? De un, ¿cómo se llama? De un dogma de fe. Porque cogieron y se lo pesaron. Oye bien, le pesaron a una compañía el oro y se armó un yun yun. Entonces, ¿qué yo veo? Que se van a crear todas las medidas de control, de supervisión, de monitoreo y de exigirle a las empresas que tienen exenciones que cumplan las exenciones y que no la utilicen mal. En el cine, usted no va a ver que una empresa que no donó compró unas exenciones de cine para poder evadir un dinero. Perdón, ayer me corrigieron, elusión. La ilusión le gusta al doctor, que cuando dice en Estados Unidos, defiéndase del tío Sam. ¿Verdad? Eso es, tú tienes la cosa. Pero también a la gente del sector turismo, nada más tienen que llamarlo hoy, sin quitarle Confotur, y decirle, ¿cuál es la tarifa que ustedes y yo tenemos aprobada por habitación? Tú sabes que hay una tarifa aprobada para el impuesto, para no tener que contar las habitaciones ni calcular quiénes tienen habitación a $200 y quién tiene a 150 o quién tiene todo incluido, quién no. La tenemos a 40. No son por categorías, son por... Hay un monto fijo por habitación, porque todo eso viene en paquete. Tú no podías dividir lo que era avión, lo que era comida, lo que era habitaciones, lo que era eso. Se le puso un monto por habitación. Pero vamos a suponer que esté a $40 por pasajero, con un 30 a 40% de ocupación por año. Súbale un 10. Dile, mira, súbemelo de 40 a $45. Estoy poniendo un ejemplo. Súbele un 10%. Ese 10% te representa un 10% más en recaudación. Solamente, y de ahí es que sale el valor de los 10,000, 12,000 millones que nos representa el turismo a nosotros. Entonces, con las medidas existentes, sentándose con cada sector y pasándole el librito, o sentándose con ellos a negociar sus propias tarifas, no hay problema. A la gente del alcohol, vengan acá, súbele un peso, bájale el grado de alcohol, súbele la casa, cero mata cero. Sí. Ya te mencioné la del turismo. Ah, mira, la cosa era por 10 años, te queda uno. Nada más hay que coger el contrato que hay. No se puede decir también a un fabricante de cerveza, tírame una que tenga un nivel de alcohol más alto para yo cobrar un poco más. Pero también tú puedes coger y cortar la luz. Tú también puedes coger mañana, no hay que hacer una reforma fiscal para llegar a un barrio y decir, todo el que no tenga un contador que se esté robando la luz, córtale el contrato. Entonces, eso es lo que nosotros vemos de cómo se va a ejecutar este periodo de gobierno. Yo creo que hasta algunos funcionarios se podrían terminar de mover y de seleccionar. Todavía yo no veo a Guillermo Moreno, no veo a Ramón Alburquerque, no veo a Quique Antún. Hay mucha gente que no veo todavía. Yo creo que para mí que falta una tercera ola de nombramientos. Todo esto que tiene que ver con las elecciones de los Estados Unidos, el Procurador General de la República, la selección del Ministerio de Justicia. Mira, no es abogado Guillermo Moreno. Todo eso hay que escucharlo ahora, a ver qué va a pasar. Porque ahora que estamos comenzando, son 3 meses. Miren, 16 de agosto, 16 de septiembre, 17 de octubre, 17 de noviembre. No, este gobierno no tiene 2 meses y medio. No tiene 2 meses y medio. Y en lo político, yo creo que ya la cosa está bastante clara. Todos los caminos conducen a hacer una buena gestión de gobierno. Y el PLD ha marcado sus candidatos.
sobre todo se ve a Francisco Javier y creo que Abel Martínez está en su asunto. El presidente Fernández es el candidato de la Fuerza del Pueblo y el presidente Abinader se va con su PRM a hacer la mejor gestión de gobierno que él pueda hacer para que su gobierno se mantenga en el poder. Hay mucha gente hablando que los candidatos y todo. Para mí, ojalá y se perfile que va a apoyar algún candidato en el proceso, que lo dudo mucho. Pero el presidente Abinader va a apoyar el candidato que sea seleccionado de su partido. Usted tiene ahí que si la vicepresidenta está, que si está Carolina Mejía, que si está David Collado, Yayo Sanco Labatón, Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara. Y de ahí entonces saldrá un candidato. Y una buena gestión de gobierno es la que marcará quién se apoyará, porque todo el gobierno está en hacer una buena gestión, en seleccionar un candidato que gane, y si todo va como va, estamos viendo al presidente Leonel Fernández, que va a ser el gran opositor en este momento por los números que estamos viendo.